¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Se estaba refiriendo a disciplina en la iglesia y no a congregarse para hacer culto a Dios. Generalmente este texto se utiliza para motivar a las personas a congregarse no importando lo pequeño del grupo, pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre con nosotros en todo momento y en todo lugar, y no solamente cuando estamos reunidos, o de lo contrario cuando oramos a Dios a solas, Él no estaría allí. Este pasaje se refiere específicamente a que cuando se aplica disciplina dentro de la iglesia, Dios respalda lo que se está haciendo, y el procedimiento es que todo asunto conste por 2 o 3 testigos reunidos en su nombre. Decir que es necesario que haya 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, como condición para que Él esté con nosotros, es negar uno de los atributos de Dios. Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y en todo tiempo, además es negar su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, y la promesa del Espíritu Santo que habita y está con los creyentes cada día y los ayuda a orar como conviene, Romanos 8:26. Pero entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? El capítulo 18 de Mateo versos del 15 al 20 trata acerca de la disciplina en la iglesia, y aunque muchos pastores o líderes prefieren omitir este capítulo o ignorarlo por no desagradar a sus oyentes, o lo que es peor, malinterpretarlo convirtiéndolo en una guerra entre comillas para atar demonios, la disciplina eclesiástica es la palabra de Dios dada a nosotros por nuestro Señor Jesucristo, y no nos fue dada como una sugerencia sino como mandamiento. Cuando una persona peca dentro de la congregación, Dios estableció un procedimiento de disciplina y no fue solamente para darle paz a la persona ofendida, sino para que el ofensor pudiera restablecer su comunión con Dios, y honrarlo obedeciendo su palabra. El procedimiento dado por Jesús fue que en primer lugar la persona ofendida debe hablar con quien la ofendió estando solos. Si el ofensor la escucha y se arregla el asunto no hay necesidad de ir más lejos. Pero si se rehúsa a escucharla, es decir, no reconoce su falta, el siguiente paso es hablarle nuevamente. Llevando 2 o 3 testigos, Deuteronomio 19:15, si aún se niega a escucharlos, debe hablarse con la iglesia, los ancianos y el pastor. Si se rehúsa a escucharlos debe tenerse por gentil y publicano, es decir, por alguien que definitivamente no conoce a Dios y que debe ser colocado fuera de la comunión de la iglesia. Es importante notar que aunque el ofensor sea un verdadero creyente no está viviendo como tal, y por ello debe ser tratado de acuerdo a su conducta. La disciplina es una acción seria, pues entrega temporalmente al creyente al poder de Satanás, 1 Corintios 5:5. El propósito de ello es que pueda entrar en razón y lo motive a confesar y arrepentirse de su pecado. Hasta ese momento debe ser tratado con misericordia por los demás creyentes, pero con la firmeza de no tomar su pecado a la ligera, ni tener comunión con él, como con otro creyente. La iglesia debe estar dispuesta a recibirlo de vuelta, tan pronto como muestre señales de verdadero arrepentimiento. Un ejemplo de disciplina en la iglesia, lo vemos en las 2 epístolas del apóstol Pablo a los Corintios. En la primera, pide que se juzgue un caso de inmoralidad, separando de la congregación a quien cometió la ofensa. 1 Corintios 5, 1, 13. Y en la segunda, pide que esta persona sea perdonada y reintegrada a comunión. 2 Corintios 2, 5-10, pues el ofensor ya ha mostrado arrepentimiento. Es importante hacer notar que este proceso se lleva a cabo cuando un hermano peca contra otro hermano de la congregación y no se refiere a que debamos pretender juzgar la vida y los pecados personales de todas las personas de nuestra congregación, a menos que sea un pecado que avergüence a la congregación, como en el caso de la iglesia de Corinto, o que quien lo cometa tenga un puesto o cargo de servicio dentro de la iglesia. También es importante notar que nadie está exento de este proceso, sea servidor, anciano, pastor o líder, ya que nadie está por encima de la palabra de Dios, la Biblia. Y es a esto a lo que se refiere el verso 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, la persona ofendida y los testigos, o las autoridades de la iglesia, allí estará el Señor en medio de ellos. Reunidos en su nombre, aquí se refiere a que están reunidos en reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, y Él está respaldando la obediencia a su palabra. En una reunión de culto a Dios, es seguro que Dios está, pues Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Para adorar o para orar a Dios, no es necesario contar con 2 o 3, Jesús prometió que Él estaría con nosotros, cada uno de nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y si cualquiera de nosotros viene delante de Dios en oración o adoración, Él estará allí porque Él lo prometió. Es importante congregarnos, para la mutua edificación, la mutua exhortación, alabar a Dios y estudiar su palabra, y parte importante de ello es leer y entender las Escrituras en su verdadero contexto. Bendiciones.
Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 12 de octubre de 2014.